Buenas tardes de jueves, mayo 2022, Galletas de Vida. Mi nombre es Mar Clarós. Una semana más aquí encontrándonos en este espacio de encuentro, de compartir, de aprender juntos, de colaborar en la divulgación de temas de interés, de temas que nos nutren el alma, nos nutren el cuerpo y nos nutren todo. Hoy vengo acompañada por un hombre. Pues sí, yo no lo conozco personalmente, pero tengo una persona muy cercana a mí que sí lo conoce y es quien nos ha puesto en contacto. Rubén Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mar. ¿Qué tal? Muchas gracias Bienvenido por a Galletas de Vida. invitarme. Gracias. Bienvenido y gracias por decir sí, por entregarnos este ratito de tu vida, este tiempo valiosísimo que no vuelve a tu vida para compartir en Galletas de Vida y con la comunidad que nos sigue desde hace 2 años. Vamos allá, nos traes un tema que te estaba diciendo que no es casualidad justo en este momento por diferentes motivos y que creo que requiere ser mirado y atendido pues como toca y hacerle pues eso, espacio también a los papás desde la conciencia, ¿verdad? Claro, 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 sí. Bueno, sí, el tema que ahora me has hecho reflexionar con esto que decías, gracias por tu tiempo que no vuelves. Como, wow. Yo lo tengo Sí, muy presente. sí, sí, gracias por esta reflexión, me la llevo de aquí, ya, mira, ya me llevo algo. Lo Y tengo bueno, muy presente porque son raros a los que venís, de sí, alguna claro, forma. sí, claro. Bueno, y este tema que traigo, ¿no? Que es el trabajo con la paternidad, que bueno, que llevo haciendo. Bueno, llevo haciendo desde hace 15 años que soy papá, entonces ese trabajo ya inició incluso antes, ¿no? En 16 años, con el embarazo, con el puerperio, bueno, Sí. pero ahora como más, de forma más consciente, de forma más dirigida, ¿no? Hacia ampliar toda esta forma de acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues hace un par de añitos que estoy acompañando Ahora vamos ahí, porque todo empieza contigo, de ti contigo, cuando tu hijo te trae el título. Mira, papá, ¿sí? Sin ir a la universidad, ¿no? Y ahora todo tu proceso de estos 15 años, pues te lleva a lo que has venido a compartir, ¿no? Pero Ujú, vamos con la parte así oficial, que digo yo, siempre Galletas de Vida tiene como diferentes espacios. Eres educador de infantil y primaria, ujú, formador de formadores, eres terapeuta ujú, sistémico también, creador ujú, del proyecto Papadreando, que ahora nos vas a ujú, contar, y ujú, facilitador de grupos de paternidad. Bien, ujú. esa es la titulitis. Cuántas cosas, ¿eh? Hay que ver. Y otras cosas que seguro que has hecho más que no has compartido, ¿no? Pero que te están nutriendo ahí y aportando. Eh, Claro. Galletas de Vida, aparte de ser un espacio en que llega un profesional o una persona que viene a contar o a proponer o a compartir, también quiere como generar el espacio al ser humano que habita a ese profesional que viene a compartir. Entonces, a mí se me ocurrió que la manera de atender a ese ser humano que ha traído al profesional Ujú. es preguntarle, el Rubén con mirada de niño, aquel Rubén de la infancia, ¿cómo miraba la vida? ¿Cómo miraba el mundo? Qué bien, qué buena pregunta. Este es un buen punto de partida, ¿no? También para este tema de la paternidad. Porque es verdad que el trabajo con lo paterno a mí me lleva mucho al trabajo con el niño. Es que está muy de la mano, ¿no? Si no elaboramos ese niño, lo miramos, lo cuidamos, no hay lugar en realidad a una buena paternidad. Y ese Rubén, bueno, era un Rubén muy tímido, lo sigue siendo porque sigue estando dentro, y muy curioso, ¿no? Muy observador también, entonces era como haciendo como escáneres de la realidad por aquí, escáner por allá, ¿no? Entonces iba como montándome mis comprensiones del mundo y sí, con una vivencia particular de lo masculino, de lo paterno, ¿no? Con una evolución eh, no peculiar, particular, ¿no? De una construcción en ese sentido, que al final también es lo que me ha hecho llegar a este lugar actual. A eso iba.
Y el Rubén niño, con ese escáner que tenía, que iba observando, que iba construyéndose dentro, se sentía extraterrestre en ese entorno en el que crecías. Absolutamente. Era extraterrestre por fuera y terrestre, no, al revés, extraterrestre por dentro y terrestre por fuera. Entonces siempre ha habido Menos como mal, una oye. de desfase, ¿no? Entre la sensación interna y el movimiento externo. Y de hecho yo creo que es algo muy común al menos en muchos de los hombres que tengo el placer de conocer profundamente, porque conozco muchos hombres, pero profundamente no tantos. Y cuando he tenido el placer de conocerlos más dentro, más profundo, ese desfase existe, ¿no? Y es uno de esos regalitos que hace el patriarcado, ¿no? Toma, te regalo esto. Puedes ser de una manera por dentro y por fuera tienes que ser completamente diferente, ¿no? Y como hombre no lo expliques lo que hay por dentro, ¿no? Esa es una de No las, no lo de las, de expliques. las, bueno, de las cargas que lleváis los hombres, las mujeres llevamos otras, ¿no? De los tótems patriarcales, ¿no? Es un tótem del patriarcado, es Exactamente. Te aquí se entrego puede, esto. Exacto. claro. Ok, y llegas a la adolescencia, ¿y con qué soñabas de adolescente? ¿O con quién, o con qué te rebelabas si te rebelabas? Bueno, ¿O en la bajaste la cabeza adolescencia y pasaste por el aro de lo que te decían que tenías que hacer? no para nada, al contrario, muy peleón con todo prácticamente. Sí, aquí inició un camino de rebeldía mm, que era necesario, siento que fue necesario, siento que todo estuvo en su lugar, en su momento y fue adecuado a lo que tenía que ser, ¿no? Al camino que de hecho hace que sea ahora quien soy, cómo soy, dónde estoy, ¿no? Y sí, esa rebeldía fue, bueno, primero hacia el entorno familiar, obviamente, y después hacia un entorno mucho más amplio, cultural, social, ¿no? Pues estuve varios años ocupando en manifestaciones contra el Fondo Monetario Internacional, contra el G8, contra, lo cual es algo que honro ahora mismo porque me ha dado un bagaje también y me ha dado unos recursos asamblearios, una forma de relacionarme, unas ideas propias, si quieres, que a veces no eran tan propias. Es lo Pero sí, mismo, ¿no, Rubén? Te crees sí, que estás ahí en independencia, en autonomía, sí, pero es el eso, mismo sistema patriarcal que nos va llevando, eso, ¿no? eso, ¿Por qué estas preguntas dirás, no? Porque para mí es muy importante honrar tus pasos, ujú, honrar los pasos del Rubén niño, honrar los pasos del Rubén adolescente, del joven adulto y también aquellos adultos de tu entorno que te ujú, acompañaron, ujú, entendiéndote o no, reaccionando contra tu respuesta rebelde. ujú, Porque junto con ellos te has convertido en el ser humano y en el profesional que eres hoy. Y ujú. desde mi lugar, no se me ocurre mejor manera que honrar todos estos pasos, toda tu historia y a todos quienes te ayudaron a ser quien Ujú. eres hoy. Así Claro. que Claro, muchas gracias por este recordatorio también, ¿no? Y aprovechando esto que dices, quiero dar gracias particularmente a una persona que me ha acompañado en estos últimos 4 años y es Ray Crespi de Entre Homas, con el cual, ahora recordando hice una dinámica que es una autobiografía de mi masculinidad desde el momento que yo recuerde, ¿no? Desde los 2, 3 añitos hasta el momento actual, cómo he transitado todo ese masculino, todo ese ser hombre, todo ese ser padre también, que está muy ligado y fue una dinámica muy potente para mí poder expresar cómo ha sido mi construcción de lo masculino, de lo paterno. Entonces, sí, es un ejercicio que había hecho y ahora cuando tú me lo traes otra vez es como, bueno, qué bonito empezar una entrevista, un diálogo así, ¿no? Un espacio así. Sí, sí. dicho esto, honrados quedáis todos. Y yo, por mi parte, honro todos los hombres que llegan a Galletas de Vida, que me traéis tanto, tanto y tanto. Yo estoy muy involucrado ahora con mujeres, pero internamente, Rubén, siento que requiero en mi momento vital hacer como una boda interna, ¿no?
con mi masculino y mi femenino, ¿no? He estado mucho tiempo en el hacer masculino y ahora es como, vale, no es ni una cosa ni la otra, son ambas, ¿no? Así que vamos allá. Acompañamiento en la paternidad. Se habla tanto, hay tanta información sobre maternidad, sobre parto, gestación. Yo cuando, tengo que decir que fue mi hija Nerea que nos puso en contacto, lleva mucho tiempo hablándome del trabajo que hacéis, de Elena también, de todo el trabajo que hacéis con familias, que bueno, ha quedado ahí reprogramado para que podáis hablar de ese tema, que también es muy interesante. Claro. Rubén, creador del proyecto Papadreando, pero has dicho, realmente esto empezó hace 15 años cuando yo me convertí en padre, ¿no? ¿Cómo te encuentras tú? Hay un post tuyo precioso en Instagram que dice, solo es, papadreando es padre ando, y dices, ando mi paternidad, la construyo al caminar. Y hablas de que estás caminando al lado de tu hijo y que recuerdas el momento de nacimiento y todas esas emociones magnificadas, sin saber muy bien qué estaba ocurriendo, pero que para ti era el milagro de la vida, ¿no? En tu vida, y que han pasado los años y que te das cuenta que sigues caminando a su lado y que se trata de eso, de caminar al lado de, ¿no? Absolutamente, sí. Y recuerdo, claro, ese momento, claro, yo siempre digo que es un poco, ser padre es como un ritual de paso y ser madre también, ¿no? La paternidad, la maternidad es un ritual de paso, creo que probablemente de los más importantes y de los más transformadores, si permaneces permeable a que lo sea, porque puede ser que para alguien no sea un ritual ni sea transformador y puede ser y puede estar bien también, es una opción. Si permaneces permeable es algo que viene a cambiarte, como muy radicalmente, muy de fondo. Y mi idea un poco es haber pasado de hombre-niño a hombre-hombre, ¿no? A hombre-padre, o es como algo cualitativo, no es algo que tengas más de algo, ¿no? O menos de algo, es algo que cambias de cualidad, ¿no? Hay algo que te cambia, ¿no? Yo cuando pude sostener a Ginés en brazos, tan chiquitito que me cabía como en las dos manos, como algo muy pequeño, yo sentí que, bueno, realmente me desmonté absolutamente de emoción, pero además sentí como de mis pies salían raíces, o sea, yo me enraizaba por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida. Y eso fue una experiencia reveladora, una experiencia radical también, una experiencia, bueno, que me cambió mi foco, cambió mi energía, cambió muchas cosas. Y ahí empiezas sin darte cuenta a lo mejor a dónde te iba a llevar, ¿no? Porque sabemos que nos transforma, desde el primer momento que los tenemos delante ya nos transforma, tampoco sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir con ellos, ¿no? Todo este recorrido personal tuyo como padre, como además otras cosas, ¿no? En tu vida, porque no es que te hayas metido en una cueva para ser solo padre, sino que has tenido que conciliar esos Rubénes de los que hablas en otro post, ¿no? Que eres Rubén muchas cosas, ¿no? ¿De qué te ha permitido darte cuenta tuyo? Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando te conviertes en padre te das cuenta que no te vale lo que has aprendido como hijo. Claro. Claro, sí. Bueno, claro, Por eso digo que si permaneces permeable, porque a veces no es agradable lo que trae, es un reflejo, ¿no? Es algo que te pone delante un espejo y es muy difícil no mirarte ahí, no verte por ejemplo, en los dolores de tu hijo, no verte en las dificultades, en los fracasos que pueda tener, no verte en la alegría, no verte en el gozo, en el placer, y no perderte un poco en, por ejemplo, querer dirigir su vida o querer cuidarlo a ultranza, ¿no? De todo lo que le pueda pasar, o querer tantas cosas que no tienen una buena dirección y tampoco un buen final, ¿no? En realidad. Entonces, a mí lo que me ha traído es eso que decías antes de no sabes, nace, te transforma y no sabes hacia dónde te transforma. Entonces, es ese también permanecer abierto y disponible, y esto para mí es muy difícil porque tengo una estructura de carácter muy controladora, o está en remisión, estoy curado. Estoy trabajando. Pero a mí soltar el control es algo que me cuesta mucho y claro, con Ginés, que es un maestro entre los maestros. ¿Viene en plan rebelde para que sueltes el control o qué? Absolutely.
¿Estás de acuerdo que cada hijo que llega viene con una misión imposible, casi, Eso. para que los papás y las mamás transformemos? Eso es, claro, claro. Y además está incluso, yo ahora estoy como muy metido en temas de cartas astrales y así, y mirando las cartas astrales de papá, hijo, mamá, hija y así, hay muchas cosas que son como un engranaje que dices, ostras, ¿cuánto sentido ¿Cuánto tiene sentido tiene? que todo esto sea así? No hay nada gratuito, ¿no? Totalmente. Sí. Decías si estás permeable, si nos damos permiso en tu caminar como padre y ahora pues, toda esa experiencia como padre y también de mucho trabajo personal, Rubén, porque hay que decir que esto si no trabajas a nivel de conocimiento personal, de trabajar bloqueos, de ver pues de ahí lo que te está doliendo, que no estás mirando, ¿no? Eh, te ha llevado como a querer compartirlo y ponerlo al servicio de otros hombres, de otros padres, Ujú, y por eso ujú, creas el proyecto Papadreando, ¿no? ujú, La propuesta que luego hablaremos al final del círculo, ¿no? Eh, ujú, pero hablabas al principio de bueno, la cultura patriarcal, ¿no? ujú. ¿Cuántas ideas, cuántas creencias limitantes para que el papá pueda expresar emoción, miedos, sobre todo miedos, ¿no? Porque el hombre es el que sustenta, el hombre es el que provee, ¿no? Entonces el hombre no se puede permitir tener miedo. Claro, claro. ¿Cómo, cómo, cómo se logra tomar eso sin rechazarlo y transformarlo? ¿Cómo se logra? Vale, en mi caso particular, esto viene muy de la mano de las mujeres de mi vida, que, que me han permitido un buen espacio de sostén, un buen espacio de expresión. Incluso mi llegada, digamos, a este mundo de repensar o de reelaborar mi masculinidad, mi paternidad, etcétera, viene de la mano de la madre de mi hijo Ginés y de mi actual pareja, sobre todo, y le agradezco mucho, ¿no? Estos ultimátums, ¿no? Incluso de Rubén, o haces algo o esto se va a pique. Porque O sea, llegamos a este punto. a través de una mujer, de varias mujeres, que es como o vas por aquí o esto no pinta bien. Claro, claro, porque llegamos a este punto muchas veces los hombres, y esto es un estereotipo, pero desgraciadamente este estereotipo concuerda mucho con la realidad palpable, pero muchos hombres llegamos a este tipo de trabajo personal a través de peticiones de las mujeres de nuestra vida, ¿no? Y bueno, es algo muy de agradecer y a la vez también es algo que para mí es importante que no nos quedemos ahí, ¿no? Como hombres no nos podemos quedar ahí, ¿no? Creo que es necesario que nos responsabilicemos de una vez de nuestros propios procesos, de nuestras propias emociones, de conseguir nuestras herramientas, ¿no? Como no ser esos hombres niños durante mucho más tiempo, porque además la sociedad actual, tal y como está avanzando, no nos lo va a permitir tampoco, ¿no? Ni Porque, las nuevas generaciones que llegan tampoco, exacto, exacto. que vienen con las Entonces, pilas puestas. claro, es como ya un paso de responsabilidad, ¿no? Porque hay mucho, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿sí? Porque compartir es de débiles, porque compartir implica aceptar, ¿no? Que hay algo que te está pasando, hay algo que te está moviendo, hay algo con lo que no puedes, hay algo que no puedes sostener tú solo y necesitas compartir. Y no solo necesitas compartir con tu pareja, porque muchas veces la conviertes en pareja, madre, confesora, terapeuta y un montón de roles más que al final cargan a la pareja y no generan una relación de igualdad, sino algo muy desigual, ¿no? Que no va bien ni para la mujer ni para el hombre. Entonces es importante que entre hombres, y en hombre entran la definición más amplia de hombre que te puedas imaginar, ¿no? Eh, es importante que entre hombres podamos generar estas redes de permiso, de sostén, de ternura, de cariño, de fuerza, de explorarnos, ¿no? Claro, pero es que eso no está permitido culturalmente, que el hombre sea tierno, o sea, al menos permitido de puertas para afuera, ¿no? O sea, es como, pues eres más vulnerable, eres más débil, como decías, o que blando. Claro, ahí raya con el concepto de hombría, ¿no? Parece que seas menos hombre si eres más sentido o más emocional. ¿Estás de Claro. acuerdo? Sí, sí, completamente. Y claro, yo ahora el círculo en el que me muevo,
te diría, pues no, esto no es verdad, culturalmente está aceptado, porque en el círculo en el que yo me muevo hay mucho permiso para esto, hay mucho sostén, hay mucho trabajo con esto, y a la vez, a un nivel más macro, social, cultural, sigue siendo un tabú todo esto. Entonces hay una forma de relación. El otro día, mi hijo y el hijo de mi pareja nos decían, ¿no? Son, pues tienen 15, 16 años, para relacionarnos con nuestros amigos nos insultamos, nos pegamos, nos damos golpes. Y a mí me recordaba a mi infancia y a mi adolescencia y a mi juventud, que era cómo demuestro yo el amor hacia otro hombre. Necesito el contacto de otro hombre. ¿Y cuál es el contacto permitido entre dos hombres que no sean homosexuales? ¿No? Un Claro, contacto duro, un contacto frío, un contacto... machote, ¿no? Sí, entonces me generó tristeza, ¿no? De ver como, wow, sigue valiendo esto, ¿no? Es como, sigue Es estando justo, esto. a eso voy, Rubén, que pareciera que hemos, ¡buah! Desde, bueno, yo tengo ahora 54, Mm, ¡buah! ¿No? Hemos cambiado, hemos evolucionado, pero yo veo a mi hijo con 20 y su entorno y va por ahí y dices, ¿en serio? O sea, claro, hemos evolucionado, pero hay patrones, tanto mujeres como en hombres, en este caso hombres, que están ahí tan, o sea, es memoria ancestral, de hecho, ¿no? Y ahí sí, entra sí, la sí, mirada sistémica que tú aportas a ese acompañamiento, ¿cierto? claro, claro, sí, sí. Sí, es una... antes de hablar de la sistémica, para mí hay algo como que es necesario que, ah, lo voy a decir y puede que cause ciertas ampollas o lo que sea en algunos ámbitos, sobre todo del feminismo, pero para mí es importante una mirada restauradora hacia el hombre y hacia lo masculino por parte de los hombres y por parte de las mujeres también, ¿no? No una mirada punitiva, una mirada castigadora, una mirada que nos coloque en un lugar de verdugos, sino una mirada restauradora. Y eso no quiere decir que como hombres no nos hagamos cargo de lo que la historia ha hecho de los hombres, ¿no? Y de lo que la historia ha hecho de las mujeres y de lo que el patriarcado está haciendo con todos nosotros. Hay una parte de responsabilidad, hay una parte de privilegios que tenemos como hombres. Nos cuesta soltar los privilegios porque quedarte sin algo que históricamente es tuyo, ¿no? Es perder, ¿no? Entonces, en la paternidad hay mucho de esto. Si deseas tener una paternidad presente, una paternidad consciente, una paternidad que te acerque a tu hijo o a tu hija, hay privilegios que tienes que perder, tienes que estar dispuesto, ¿no? Perder ahí para ganar en otro lugar. Pero claro, perder ahí quizás te aleja de esa idea macro de lo que un hombre es. ¿No? El otro día en el círculo de padres que acompaño salió este tema relacionado con el entorno laboral, ¿no? Donde los hombres, bueno, en general el entorno laboral es algo como, puede ser algo muy competitivo, a no ser que te montes tú tu propio entorno a tu gusto. Sí, 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 exacto. Y entonces para un hombre, por ejemplo, decir, no puedo estar en esta reunión porque tengo que cuidar a mi hijo, es un tabú. Es algo que no se puede decir o que se dice con la boca pequeña o que se dice sintiéndote menos, ¿no? Entonces salió este tema en el círculo y fue como, wow, qué potente no poder nombrar estos cuidados, ¿no? Hay estos cuidados reproductivos que no van, que no generan un ingreso económico. Yo cuido a mi hijo, yo cuido de mi casa, yo cuido a mi pareja también. Esto no genera un ingreso económico, entonces no es productivo, es algo que hago de forma, no como Natural. natural para el universo y que está dentro de estos cuidados, ¿no? Y cómo decir esto, nombrar esto, que un hombre hace esto, sigue siendo un tabú en este entorno laboral y en otros tantos, ¿no? Y porque se asume que de esa empresa, si hay mujeres, la que saldrá antes o la que no venga a trabajar va a ser la mujer, aunque luego se le cobre con creces, porque no es gratis. Claro, Eh, y también se infravalora que la mujer haga eso en cuestión de no hay igualdad de salarios. Y por otro lado, el hombre que lo quiere hacer es cómo justifico esto, ¿no? O sea, es como claro. una locura, como que ya no toca, ¿no? O sea, y es Esa es la cierto que gran cada vez hay más personas queriendo hacer cambios, pero claro, el macro es el macro. Sin embargo, están diciendo por aquí, nos están saludando, tenemos a Isa, una amiga que está siempre que puede conectada a Galletas de Vida, nos saluda. Buenas tardes, Isa, gracias por estar. Mi querida amiga del proyecto Mujeres con Historias para Contar, que nace creadora del proyecto en Argentina, está por aquí. Nos saluda, que ahora está en Chile.
Y con ella hablábamos, es un espacio donde las mujeres generamos espacios para que cuenten sus historias de superación, de dificultades. Y recientemente te decía, antes de entrar, que qué curioso que sea todo ahora en la sincronicidad perfecta, porque llevan 2 años con este espacio, yo me he sumado hace unos meses, y ha salido voces de hombres en diferentes países que nos están diciendo, ¿y los hombres no podemos ir a contar nuestras historias? Y estamos cuestionando abrir una rama paralela a mujeres con historias para contar, que sea mujeres, hay hombres con historias para contar. Porque si el hombre está llamando a la puerta, no seremos las mujeres que queremos que haya cambios, que llevamos gritando, quedándonos afónicas, que hayan cambios, que no abramos esa puerta, ¿no? Y está aquí Karina y me ha hecho gracia, que normalmente no se puede conectar, y dice, la sociedad está cambiando de a poco. Pues sí, de a poco. Claro, de a poquito. Bueno, mejor eso que nada. Yo, en vez de ir de poco a poco, me gusta decir de paso a paso. Paso a paso. Paso a paso, y entrevistando a un hombre que había superado un cáncer hace un año, me decía que él, un amigo que tiene ciclista, cuando él entró en su proceso de cáncer, le decía curva a curva. Y dije, qué buena también, ¿no? Porque Claro. en la curva no vas a ver a lo mejor el otro punto que hay detrás de la curva, pero vas a seguir, ¿no? Claro, justo ayer me hicieron una entrevista en Radio Euskadi y me preguntaron, la primera pregunta, ¿qué es un buen padre? ¿O cómo es un buen padre? Fue como, vale, primera pregunta, empezamos bien. Vamos fuerte. No tengo ni idea, pero bueno. No, y me salía como nombrar este paso a paso, ¿no? Decir, claro, si como hombres padres nos ponemos la meta de el padre que queremos llegar a ser y está súper lejos de donde estoy ahora, va a ser un fracaso estrepitoso porque el salto cuántico es tanto, ¿no? Que es un agobio y desfalleces en medio del camino. Entonces, para mí, digamos, el buen padre, lo que se puede llamar como buen padre es aquel padre que se cuestiona el lugar en el que está y decide dar el primer paso, ¿no? Decide dar un primer paso para salir de donde está simplemente. No quiere decir que vayas a un lugar mejor, quiere decir simplemente que sales de donde estás porque te cuestionas tu lugar, ¿no? Y te cuestionas, pues esto, tus privilegios, te cuestionas la paternidad que has recibido, te cuestionas pues tantas cosas, ¿no? Me gusta mucho eso que dices, el hombre padre, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no? Etiqueta de padre, etiqueta de madre y desapareces como mujer y como hombre, ¿no? Eres el papá Sí, de... sí. Y me parece muy interesante que lo estás mencionando constante, ¿no? El hombre padre. Yo creo que para poder descubrir esa paternidad plena, requieres entrar en el hombre, lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Quizás esos referentes, pues claro, yo los viví como hijo, no me valen. O quizás a veces te ha pasado a ti replicando conductas que tú decías de tu papá, no pienso hacerlo cuando tenga hijos. Claro, ¿A total. ti te ha pasado? Y es muy bueno porque decía antes que Ginés es mi maestro, mi hijo es mi maestro en muchas cosas, yo soy su maestro en otras, ¿no? Nos maestramos Me encanta, mutuamente. nos maestramos. Nos maestramos. Y, y en estas ocasiones en que me descubro haciendo cosas, muchas veces es él quien me lo dice ya muy explícitamente, ¿no? Ya desde el otro día cenando recordábamos algunos momentos así, ¿no? Como, wow, Ginés, cuántas cosas. Qué grandeza la tuya, hijo. Qué grandeza, ¿no? Como, ay, no sé, es como un 2.0. En broma nos decían, es que somos mejores que vosotros, o sea, somos una generación mejor. Y decimos, sí, o sea, sí, absolutamente. Y por esto y por esto, porque lo hemos visto. Eh, Claro, Totalmente, sí, sí. Miren mejorados. Y ya como te decía antes, con las pilas puestas de si te paras te voy a dar colleja, ¿no? sí, Bueno, yo al menos con mis hijos así lo he vivido, ha sido como esperarme que me sí, pongo sí, en sí. marcha de nuevo, ¿no? No Claro. me quedo dormida, ¿no? Rubén, ¿qué es Círculo? El círculo que has creado de acompañamiento a hombres padres, ¿son todos padres o hay hombres que no son padres, padres biológicos? Porque se puede ser padres de proyectos profesionales también, ¿no? Sí, de hecho, lo que tienen todos en común es que son todos hijos. Entonces, todos tienen un padre. Y Perfecto. claro, la paternidad es algo que todos tenemos, vosotras incluidas. Entonces, Totalmente. Sí, podéis sí, estar sí. quizás en un círculo de paternidad perfectamente, ¿no? ¿Pueden ir Porque, mujeres? ¿eh? ¿Pueden ir mujeres al círculo de paternidad? No, Ah,
Pregunto. No, porque también creo que es importante ese lugar de lo masculino, Mm, vamos muy poquito a poco y necesitamos como ese paso a paso, como ese lugar de intimidad, ¿no? Pasó en un grupo de hombres en el que estuve durante 2 años. Al tercero, desde la organización, digamos, se nos propuso hacer un círculo mixto con mujeres. Y no fue un fracaso, fue muy bonito, pero al paso del tiempo, de 6, 7 meses, dijimos, los hombres dijimos, necesitamos volver otra vez a estar entre hombres, porque nos perdemos, ¿no? Entraron las mujeres por la puerta después de 2 años de construir algo muy tierno, muy bonito, y al entrar las mujeres, ¡fum!, nos convertimos en algo así como animales salvajes, un poco, no como caza, ¿no? Como, súper ostras, interesante, ¿no? cambiar el foco de atención, competitividad, etcétera. Sí. Y fue bonito verlo, ¿no? Porque fue como, ostras, es que llevamos 2 años trabajando y seguimos ahí bastante, ¿no? Claro, o sea, de seguida se activa la memoria, Claro, claro, ¿no? claro. Interesante. Claro, Y supongo con que la... también pasa al revés, ¿no? Cuando hay un círculo de... Que claro, no es lo mismo un círculo de padres que un círculo de hombres que un círculo de mujeres. Claro, claro. Bueno, Yo, depende del objetivo del círculo que se quiera, lo que se quiera trabajar, ¿no? Pero también pasa, yo conozco casos de que han hecho círculos de mujeres, han querido incorporar y también comentan que ya no es lo mismo. sí, creo que es el paso no final, es decir, el paso intermedio, ¿eh? El de crear Siguiente, círculos ¿no? de El hombres y mujeres, siguiente. porque creo que tiene que ser así. Y ya incluso eliminar el hombre y la mujer. O sea, creo que debería ser algo muy, Llegará. como muy unido, ¿no? Todo esto. Y ahora creo que estamos en un lugar muy binario y con una necesidad muy binaria de reconstruir el binarismo que existe para luego poder hacer algo diferente, ¿no? Sí. Y recuperando la pregunta que me hacías, ¿no? De quién participa en estos círculos, qué tipo de padres, ¿no? Y creo que es algo muy bonito esto, porque en realidad hay desde prepadres, ¿no? Hombres cuyas parejas están embarazadas, por ejemplo, a padres primerizos que acaba de nacer su criatura, padres con criaturas de 2, 3, 4 años hasta adolescentes, incluso también padres con una paternidad invisible, que son padres cuyos niños, niñas fallecieron bien durante el embarazo, bien a los pocos meses de nacer, que siguen siendo padres, ¿no? Y creo que es muy bonito porque realmente es como una escuela de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, entro yo a punto de ser papá y tengo a mi lado gente con experiencia en diferentes edades que me permiten como proyectar un poco, ¿no? Ver un poquito más allá qué es lo que hay, escuchar experiencias de otros hombres, dificultades, facilidades, herramientas. Es como una escuela de vida de la paternidad, ¿no? Y resolver conflictos, porque el que tiene experiencia va a hablar de lo que le pasa con su hijo de 2, con el de 14, entonces, claro, el que está a punto de ser papá es como, o sea, llega un conflicto, pero es solucionable, ¿no? Poder Claro. inspirar en eso, ¿no? Fíjate que has traído un tema que me ha hecho recordar algo que creo que es muy, muy invisible, ¿no? Lo que has dicho, los papás que han tenido abortos o niños que han fallecido. Me has traído el recuerdo de un cliente que yo tuve que viene a través de que la mujer toca su puerta y le dice o te pones las pilas o esto va a acabar mal y viene a mi consulta, ¿no? Hace años. Y justamente, bueno, un hombre muy desconectado de sus emociones, muy machote, muy por cojones, ¿no? Tengo que hacer las cosas por cojones. Y en una de las sesiones sale, se abre y dice, es que después de tener el aborto, claro, a ella todo el mundo la atendió, le preguntaba y a mí nadie me preguntó cómo me encontraba yo. Y se le caían lágrimas y dije, así pasa, ¿no? Claro. Y el hombre tiene Y que estar ahí entero, sosteniendo a su pareja que está destrozada, porque obvio, y no poder mostrar, y nadie, además que nadie te ve. claro, claro. Nadie te ve porque mm, mm, no es del todo tu momento. Quiero decir, es como en el embarazo, ¿no? Es quien está embarazada es ella y a veces nos cuesta ocupar un lugar secundario a los hombres porque se nos ha dado un lugar prioritario.
Entonces, quedarnos en un segundo plano es muy difícil para nosotros y nos hace contactar muchas veces con una herida muy primaria de infancia, de no ser visto, de no ser tenido en cuenta, de etcétera, etcétera. Entonces, claro que es necesario que este hombre, que todos los hombres podamos tener un lugar donde expresar esto que nos está pasando con el embarazo, con los primeros años de vida, con la muerte de nuestro hijo, de nuestra hija, con tantas cosas, ¿no? Es súper necesario que tengamos estos espacios y a la vez que reconozcamos nuestro papel secundario también. Como tener ese puntito de humildad, de decir, la persona que está embarazada es ella, la persona que está pariendo es ella, la persona que da el pecho es ella, la persona que ha tenido un aborto es ella, ¿no? Y hay un dolor muy profundo de raíz en esta pareja y yo tengo derecho a expresar todo lo que me está pasando. Y a la vez mi papel, mi lugar es el de acompañar. Pues como un equilibrio, ¿no? Entre lo que siento y el sostén que me corresponde dar, porque la que está viviendo la experiencia como protagonista es mi pareja, es la mujer, ¿no? Y Así estamos creados biológicamente, de hecho, ¿no? O sea, es que es claro, una biología pura. claro, y probablemente este hombre, estos hombres con quien suelen descargar todo esto es con su pareja y su pareja no está disponible. No. Entonces se lo tragan o bien se lo cargan, que todavía es más peso para su pareja que está pasando un momento Porque es complejo. transformador, claro, te cambia todo. Como mujer te cambia el cuerpo, pero te cambia mil cosas por dentro, ¿no? Claro. ¿Cómo acompañáis? ¿En qué dinámicas? ¿Qué es lo que soléis hacer? Para que la gente conozca un poquito la labor que haces y podamos, pues, inspirar a hombres que nos puedan escuchar a través de las mujeres que están conectadas. Sí, sí, a través de las mujeres que están conectadas, claro, es así. Bueno, un formato que a los hombres nos suele gustar mucho es el de sentarnos en sillas, en círculo y hablar, porque eso es muy fácil y muy cómodo. Entonces A eso de nada se atreven, ¿no? hay un poquito de esto, ¿no? Que hay un lugar para compartir ideas, un lugar para compartir experiencias, un lugar para todo esto. Y luego también hay mucho espacio para el cuerpo, para dinámicas más vivenciales, para trabajos sistémicos, para trabajos más con una perspectiva más terapéutica que narrativa, ¿no? Y yo creo que es muy potente y muy transformador realmente, porque cuando nos quedamos en una parte más de discurso, hay una elaboración muy mental y muy desconectada, que es lo que ya tenemos. Esto es lo que ya tenemos, la desconexión ya la tenemos, ¿no? Sí. Para mí es importante no traer más desconexión ni proponer más desconexión, sino una conexión paulatina, de poquito a poquito, de poder ir abriendo el corazón sobre todo, ¿no? De poder ir abriendo y poder ir contactando con el instinto también y podernos permitir el instinto como más animal, pero darle un lugar sano, ¿no? A este instinto. No descontrolado, ¿no? Sino Descontrolado. consciente, ¿no? Eso es, claro. ¿Te encuentras que los hombres llegan muy desconectados de su cuerpo físico, Rubén? Depende, ¿eh? Depende. Mayoritariamente sí. Mayoritariamente sí. O sea, no habitan su cuerpo. No habitan su cuerpo, pero estamos a esto. Nos hace falta una pequeña dinámica, una pequeña propuesta de respiración, de movimiento muy sencilla, de desbloqueo energético, una pequeña propuesta para conectar rápidamente, porque lo estamos necesitando. Es que lo necesitamos. Pero la dinámica hace que el hombre conecte fácilmente. Lo que tú dices es muy poco lo que se necesita y de seguida entran en el cuerpo. Habitualmente sí. Sí. Hay casos que no, que es como un proceso de De, sí, variaciones. de cada caso, pero en general, porque hay mujeres que nos cuesta mucho entregarnos a sentir con el cuerpo. Parece curioso, pero te lo pregunto por eso. Yo trabajo mucho con el cuerpo y hay mujeres como que se resisten y se resisten. Es como que es que si entro me desmorono, ¿no? Entonces, Claro. me resulta curioso. De hecho, es verdad, Rubén, coincido contigo que cuando viene un hombre, por ejemplo, a constelaciones familiares o cuando un hombre se pone es pim, pim, pam. O sea, hacer la parte Bueno, práctica hay se una aplica parte. también en la parte de autoconocimiento. Claro, claro. Yo creo que aquí también hay una raíz patriarcal, ¿no? Los hombres tenemos mucho derecho a utilizar nuestro cuerpo y las mujeres muy poco. Claro. Entonces, desde ahí, desde
desde ese permiso que tenemos, desde ese privilegio, creo, es una hipótesis, pero pienso que nos puede resultar Bueno, más sencillo. es buena. Yo tomo nota también, ¿eh? Porque Mm, me ha parecido interesante, mm, interesante que no había caído en ese mm, permiso inconsciente, mm, patriarcal y mm, antiguo, además. mm, 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 claro. Interesante para investigar por ahí. Mm. Rubén, ¿hombres, padres con hijos ya adultos se atreven? De momento no hemos tenido ninguno, O pero sea, podría ser por muy encima de interesante. 50 llegan. No, 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 no. Podría elaborar alguna hipótesis también, pero me arriesgaría, no sé, sí. Quizás también es el tipo de público al que llego, ¿no? Que tampoco he accedido más allá por un prejuicio mío, quizás también hay algo de esto, ¿eh? No Pero sé, pregunto, ¿no? Porque es una, quizás porque es mi década, ¿no? Y veo en mi entorno, ¿no? mm, Es cierto que les cuesta mucho a esta edad, si no han empezado ya a hacer algún movimiento, como sumarse, ¿no? Pero es verdad que estoy encontrándome que a través de las mujeres de cuarenta y tantos que han empezado, empiezan como a querer, o al menos se interesan y preguntan. Ya no es tú y tus cosas. claro, Entonces, por eso te preguntaba, ¿eh? Porque, bueno, creo que se está muy de a poco o muy de paso a paso, todavía más micropaso quizás, en esta sí, generación, quizás cuestiona. Mira, justo antes de entrar me había conectado a un directo de una compañera y en el chat un señor decía, yo tengo 62 años y estoy empezando a conocerme ahora. Y por eso te he preguntado, porque creo que, bueno, claro. Bueno, sería como un poco como una campana de Gauss, ¿no? Digamos que muy jovencitos hay muy poquitos, de mediana edad, digamos, 30, entre 30 y 40 hay un montón, y 50, 60, te hablo, por ejemplo, en grupos de masculinidad, ¿no? Sí que hay sí, 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 sí. hombres de 50, 60 años para elaborar su masculinidad. Grupos de paternidad, claro, yo llevo 2 años y no ha habido Porque nadie. tú ahora lo has centrado en grupos de paternidad, círculos de paternidad, no Sí, círculos de hombres, que hay muchos y se trabajan muchas cosas. eso es, sí, Ok. sí, sí. Cuéntanos cómo la mirada sistémica a ti te cambia tu mirada como padre y te Sí. acompaña en este facilitar círculos. Claro, para mí el primer paso de la sistémica que me permitió cambiar mi mirada dentro del ámbito de la paternidad fue mirar a mi padre, ¿no? Después de una adolescencia, una juventud y una adultez primera eh, de huida ¿no? del paraguas paterno, de huida y de juicio, ¿no? Como algo muy... Había mucha carga, mucho peso ahí. Fuera, ¿no? Tú te quedas fuera de mi Bueno, vida. no, ¿no? Lo que me permitió fue girarme y mirar y tomar. ¿Y qué tomas del padre? Del padre tomas la vida, es quien te dio la vida. Entonces, cuando le dices que no a papá, y puedes tener una relación desastrosa con papá, ¿eh? Puede incluso haber abusos con tu padre, puede haber cosas que en el ámbito relacional desees no tenerlo cerca para cuidarte a ti mismo, porque puedes tener un padre que no cuide en absoluto, incluso que sea dañino para tu vida. Y a la vez, en el ámbito de los vínculos, ¿no? Tu padre siempre será aquel canal que favoreció tu nacimiento, tu vida, ¿no? Y tu historia. Entonces, poder honrar, poder mirar, tomar ese regalo que te hizo tu padre, a pesar de toda la vivencia posterior que te pudo ofrecer, ¿no? Del tipo que pueda ser, para mí es un paso inicial muy importante también para tomar la fuerza de la vida, ¿no? Cuando no tomas este vínculo con el padre, hay algo desconectado, hay algo perdido. Es como un barco que no tiene, en medio de una tormenta, que no hay faro, no hay timón, no hay vela, no hay nada, A vas la un poco a deriva. la deriva. Sí. Y lo mismo sucede con la madre también, ¿no? Totalmente. Es que las constelaciones familiares y la mirada sistémica trae todo este orden, ¿no? Y cuando uno entra ahí y como tú dices, empieza a tomar lo que se ha pasado décadas excluyendo, Mm, rechazando, juzgando, criticando, ¿no? mm, Has hablado de dos términos que me parece súper interesante como volver a tomar.
la relación y el vínculo, porque no es lo mismo, ¿verdad, Rubén? No es lo mismo. No, no, no. ¿Qué es el vínculo con papá y qué es la relación con papá? Bueno, el vínculo es lo que es y nunca cambiará. Aunque papá muera, aunque papá se haya ido a vivir a Perú, aunque papá eh, haya ejercido abusos sobre ti, aunque papá eh, tenga la vida que tenga, el vínculo siempre está ahí y no es ni bueno ni malo, simplemente es. Es un hecho que tu padre a través suyo, ¿no? Que, bueno, tanto tu padre como tu madre a través suyo fueron como ese canal de vida para ti. Sin más, existe el vínculo. Entonces es algo que no se puede cortar. Lo puedes negar, lo puedes rechazar, etcétera, y sigue estando ahí, ¿no? La relación es otra cosa, es lo que construyes con esa persona de carne y hueso que está ahí todo el día, ¿no? Y puede ser mejor o peor, ¿no? La relación es construida por el personaje, ¿no? El personaje del padre, el personaje del hijo, ¿no? Quien hemos aprendido a creer que somos. El Claro. vínculo es la esencia de cada uno, ¿no? Eso es, muy bien explicado, Mar. Sí, sí. Sí. Mucho más corto y mucho más claro. Es para que un poquito nos entendamos, porque yo me encuentro muchas veces que es como que estamos tan en automático, no sé si estás de acuerdo, que confundimos muchas cosas. Y Claro, cuando estás en terapia, sobre todo en abordaje terapéutico, en uno a uno, es como que, y hay mucho dolor, y hay mucho sufrimiento, y mucha herida ahí, porque me ha hecho, porque me ha dicho, ¿no? Porque yo también tengo ahí, ¿no? De trabajar toda esa parte. Es que no ves, no entiendes, lo de vínculo es lo mismo que relación, ¿cómo que no? Yo no quiero, ¿no? Hay un claro. rechazo absoluto, y más en esos casos de, pues, historias que dices, jolines, Potentes, claro, es que son potentes, claro, es que es para decir a tomar viento, ¿no? Entonces, por claro, eso lo quería aclarar, porque claro. se tiende a confundir y cuando uno se da el permiso, solo si se da el permiso de abrir y mirar más allá del personaje, y si tú estás trabajando con tu niña o tu niño interior y te das el permiso de ver al niño interior que habita en tu Mm, padre o tu madre, mm, que a lo mm. mejor pues fue maltratado, no fue escuchado. De repente la situación sigue siendo la misma, pero de repente como que te has cambiado las gafas, ¿no, Rubén? Y algo Totalmente. se afloja en el cuerpo. Y además, a mí lo que me ha pasado a veces en consulta individual también o en constelaciones que acompaño, es que hay personas que quieren saltarse pasos, ¿no? Quieren estar bien con su padre, ¿no? Sin haber pasado, por ejemplo, por un estado de enfado, un estado de duelo, un estado de tristeza, un estado de decepción, de frustración, de transitar estas emociones de tipo más negativo, diría, ¿no? Negativo o con más peso, más densas. Voy a decir, no negativas, sino más densas. Y Desagradable. desagradable, sí. Y no te puedes saltar los pasos porque no se, porque sería algo como forzado, fingido, ¿no? Ese reencuentro con el padre, con la madre, pero ahora hablando de paternidad, ¿no? Ese reencuentro con el padre muchas veces pasa por, bueno, pues por esta época de rebeldía, por ejemplo, por esta negación, por este enfado, muchas veces, no tiene por qué, ¿no? Pero muchas veces también es preciso que nos demos permiso a, hostia, estoy muy enfadado con mi padre. Y se vale. Y se vale, tienes Y se derecho, vale. claro. Exacto. Rubén, ¿cuándo inicias el próximo? Cuéntanos. El próximo círculo, sé que vas a hacer una charla gratuita también para un poquito explicar, que la gente conozca. Cuéntanos. Ujú. Pues sí, bueno, el próximo círculo iniciará en octubre en Barcelona, en el barrio del Clot. Y como preparación un poco, pues estoy ofreciendo una charla que será el día 1 de junio, miércoles, a las 6, también en el barrio del Clot. Puede ser presencial, puede ser online, ambos Ah, formatos paralelos. te iba a Y preguntar. luego, sí, y esa misma semana, el viernes, día 3 de junio, ofrezco una sesión cero, digamos, del Círculo de Padres, una sesión gratuita de prueba para ver un poquito esto que preguntabas antes. ¿Y qué hacéis? ¿Cómo trabajáis? Pues para, como unas pinceladas para que los hombres que asistan puedan hacerse una idea, grosso modo, de, vale, esto por dónde va a ir, por dónde va a transitar, ¿no? Como decimos en catalán, un tastet. Un tastet, eso es. ¿Online es el mismo día de presencial? ¿Lo haces en otro día? ¿Cómo funcionáis?
Sí, Lo sí, digo muy porque bien. nos están escuchando mujeres. Mira, se acaba de unir otra compañera del proyecto Mujeres con Historias para Contar, Eugenia desde México. Sí, hola, Eugenia. Así que, no sé qué te iba a preguntar. Me decía si era online y presencial Así, a la vez, el ¿no? online, todo esto, lo incorporas, es el mismo círculo, online y presencial, ¿no? A Incorporo, la sí. vez. Lo hice una vez y funcionó. Dice, no Entonces, que funcionó, dije. ¿A ti te ha pasado que el 2020 te trajo la gran sorpresa de que el online funciona en las constelaciones y es como si estuvieras en sala? pues no he hecho nunca constelaciones online y tengo cierta resistencia, pero si tú me dices esto, Rubén, yo he estado en varias y he estado en grupo. sí, ¿eh? Individual las hago yo con mis clientas, Sí, porque ya me sí, animé. sí. Pero cuando yo me han invitado a participar en grupo, yo la primera vez, te estoy hablando la primera vez, abril del 2020, Sí, sí, yo se me sí. cruzaron los cables. Porque era como, no cuentes conmigo, venga, Mar, porfa, necesitamos grupo, que te está costando mucho a la gente, no sé qué, bueno, va, venga. Ahí con las, ¿sabes? Sí, sí, sí. No puede funcionar, porque yo soy mucho de tocar. Me acuerdo que me hicieron representar al abuelo de un chico argentino Sí, y te juro que yo estaba allí. sí, 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 sí. Qué fuerte. Bueno, y algo claro que es el campo que se Entonces, de repente si sabemos cómo funciona el campo dentro de las constelaciones familiares, ¿qué creencia tengo yo que una pantalla va a claro, evitar que esto puede funcione? evitar, claro, claro. Bueno, yo creo que me voy a seguir resistiendo un poquito más, me Vale, parece. también se vale. Pero te tomo la Eh, palabra para probar, sí. bueno, es probar. Como Claro, experimento, ¿sabes? Como prueba claro, piloto. claro, claro. Ok, entonces el 1 de junio una charla y el día 3 una probada de cuáles las dinámicas, un poco que la gente se deje sentir y tal. Eso, Y yo lanzo una cosita más. Yo ya sé que estás centrado en el tema de la paternidad y tal. adelante. Pero yo tengo un tema que a mí me preocupa mucho, que es los adolescentes. Sí, Tú tienes un hijo adolescente. sí. Bueno, dos, uno y medio. Un Uno es email. mío, otro de mi pareja, pero Bueno, con tres y medio hijos. está ahí la energía. Eh, desde tu experticia, ¿vale? Desde experticia y tu recorrido personal también. ¿Cómo hacer para crear círculos para los chicos adolescentes? De las chicas hablamos también, pero en Bien, tu sí, caso que es más centrada ahí con la energía hombre-padre, porque ese adolescente, has dicho, todos los hombres que vienen al círculo son hijos. sí, Claro, todos los adolescentes tienen un padre. claro. Entonces, ¿cómo crees en este momento que estamos, que hay tanto niño perdido, tanta confusión, tanto pérdida de referentes, que se Hay, sienten tan poco atendidos, ¿no? sobre ¿Cómo crees, si crees algo, tienes alguna idea de poder hacer llegar y que se sumen? Porque la propuesta a lo mejor se da, pero no hay interés. claro. Hay mucha falta de referentes. Y los adolescentes se autorreferencian o se referencian en modelos eh, cinematográficos o modelos de cantante, de la música, del porno, de modelos que no son muy sanos. Entonces, ¿cómo crear estos grupos? Ya se están creando, ya existen. Hay en Entreomas, que es de donde yo vengo, que es donde también creé otro grupo de paternidad que se llama Entre Paras, que ahora dejo para generar este proyecto personal. Hay un grupo de trabajo con adolescentes que se llama Entre Jovas también. Y bueno, son dos compañeros que los amo a rabiar, Johnny y Carlos, y Vicente también está. Y, y la propuesta que tienen es muy similar al grupo de masculinidades que también hay en Entre Omas, ¿no? Y es un trabajo muy bonito el que hacen. Y también trabajan mucho yendo a institutos, yendo a los lugares donde están los jóvenes para hacer pequeños talleres, como meter la patita y que puedan saber que otras formas de relacionarse, otras formas de existen, ¿no? Y creo Sabes que es llamar a así. la puerta de los entornos donde ellos se mueven, ¿no?
dándoles la noticia de chicos, chicas, esto existe, esto existe, esto existe, ¿no? Hay otro grupo en Cardedeu que se llaman las doncellas y els noiets, que el Snullet lo acompaña Xavi Ibeas, que me parece que no lo conozco personalmente, pero por lo que sé hace un trabajo muy bonito con preadolescentes, que claro, también hay una cosa y es, a ver, cuanto antes empecemos mejor. Exacto, es que ese es mi tema. Cuanto Los antes adolescentes empecemos mejor. Entonces, los perdemos muchas claro, veces porque entonces, ya como están adultos, diferenciados, ¿no? claro, pero Rubén, como adultos, yo me incluyo, ¿eh? Tenemos, o sea, ellos por sí mismos, con la falta de referentes que hay, y también en casa muchas veces hablamos y coincidimos, mi hijo con 20 años, no hay valores, ¿no? Con la falta de valores que hay, valores que nos den libertad, no valores que nos quiten Claro. libertad, ¿no? Si como adultos no empezamos a mover y empezamos a crear espacio para que se dé, ellos a lo mejor tardan muchos más, ¿no? Y con todo lo que está aconteciendo a nivel global, es como que hay una estructura que se ha derrumbado, que ya no vale. Claro. Y hay que ofrecerles una estructura. O sea, Bueno, la responsabilidad que tenemos como adultos es al menos crear el espacio para que se construya una nueva estructura. claro, yo también hay algo muy de profesionalizar todos estos espacios que, claro, para mí está bien porque soy profesional, entonces me voy a tirar piedras sobre mi tejado, pero a la vez hay algo que corresponde al ámbito familiar también. ¿Cómo crear estos espacios? En casa, En con tus casa. hijos, ¿no? Favoreciendo, por ejemplo, una cena sin televisión donde podáis hablar, donde le puedas preguntar, y no tanto preguntar, sino donde le puedas escuchar, porque cuando un adulto se calla, el niño y el adolescente hablan. Cuando un adulto deja espacio, el niño y el adolescente pueden ocupar espacio. Entonces, para mí ahí hay algo muy importante, de no profesionalizar, no decir, mi hijo tiene un problema, que lo lleva a un círculo, lo lleva a un profesional, que también, ¿eh? Pero, oye, ¿dónde está tu responsabilidad de padre, de madre, de generar un espacio de relación sano donde tu hijo y tu hija se pueda dejar caer, donde tu hijo y tu hija se pueda expresar, ¿no? Donde cuántas cosas deja de contarte y en cierto modo está bien porque es una adolescencia y es un momento de individuación también, ¿no? Sí, sí. Pero a la vez, cuánto silencio hemos vivido en nuestra adolescencia. Silencio que ya no era por individuarme, era porque no tenía un lugar donde contar todo esto. Que nos hacían callar directamente. Claro. Tú cállate. O si explicábamos, se generaba un juicio. Entonces es Exacto. como, vale, pues ya no te cuento más. O una pelea, O una una pelea. discusión en casa. Entonces era como, ¿para qué voy a hablar, no? Y sigue pasando, y sigue Claro, pasando. claro. ¿Queréis conocer la propuesta de Rubén? Pues mira, lo puedes encontrar en Instagram, papadreando. Allí vas a ver todas las cosas que comparte. Tiene unas reflexiones, unos posts que son, vamos, maravilla. Puro sentimiento y pura emoción, Rubén. Me ha encantado tu Instagram. Te invito a seguir aportando contenido porque tienes tanto, 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 tanto para compartir que me parece una maravilla. Y como mujeres que estamos aquí conectadas, abrámonos también a salir de ese nuevo paradigma de que mujer buena, hombre malo. Obvio, ha sido así. Todos somos responsables de alguna manera y toca sanar esas heridas para ir a la comunión y que en un futuro bastante cercano, vamos a pedir, hayan círculos de hombres y mujeres, pero no como ocupando el espacio que nos corresponde, ¿no? Sino cada uno en el suyo y en común unidad. Eso es. Qué bien, qué bonito esto que has dicho, Mar. Muy bien, y Mi muchas gracias propósito. por este espacio que ofreces, qué bonito, qué bien. Bueno, yo te voy a pedir el contacto de estos chicos que tienen el círculo de adolescentes porque me interesa mucho que si les apetece pues puedan venir a contar sus experiencias y hablarnos de los adolescentes que yo creo que necesitan ser escuchados y mucho. Y vamos a ir ahí también poniendo semillitas a papás y a mamás para que miren dentro, miren en casa, en vez de ir fuera a que otro les solucione el problema, que también si es necesario, ¿no? Rubén, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu experiencia como papá, como hombre y ahora como profesional aquí compartiendo, facilitando, sosteniendo. Muy bien, muchas gracias. Me vas a sonrojar. ¿Les quieres decir algo de cierre a las personas que nos están viendo en directo y nos van a ver luego en diferido? Un mensaje. Bueno,
muchas gracias por escucharnos bueno, y qué bien que existan estos espacios de transmisión, de difusión, ¿no? De poder amplificar estos mensajes y estos trabajos, ¿no? Y muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues aquí queda la charla con Rubén Rodríguez, acompañando en la paternidad. Rubén, la charla también la voy a subir a mi canal de YouTube y te pasaré el enlace para divulgar más, para hacer más grande este mensaje y dar a conocer esta nueva mirada de la paternidad integrativa y amorosa. Muy bien. Aquí nos vamos. Feliz fin de semana. Gracias, Mar. Chao.